¿Cómo empezó el conflicto? ¿Por qué razones? ¿Cuáles son los bandos? ¿O quiénes son los culpables? He venido a la capital de Ucrania para revelarles de primera mano esta información. Quizás hay algún plan detrás de todo esto, pues quédense hasta el final para averiguar. Cuenta una leyenda que 3 hermanos y una hermana se encontraban en la búsqueda de un nuevo hogar, hallándose los 4 huérfanos de padre y madre. Un día, llegaron a la orilla del río Dnipro, desde donde se divisaban 7 colinas frondosas en el otro lado de las aguas. Así fue como el hermano Kyi tomó la decisión de que ese sería su nuevo hogar, y los demás hermanos aceptaron llamar a esas tierras Kiev, en honor a su hermano mayor. Pero dejando esta leyenda a un lado, ¿cuál es el verdadero origen de Kiev y más aún, de Ucrania? El presidente ruso afirmó que Ucrania nunca ha tenido una verdadera tradición de Estado, implicando, entre otras cosas, que su origen histórico está no solamente ligado a Rusia, sino indivisiblemente dependiente de la misma. Pero hay un detalle que hay que considerar, y es que Kiev fue fundado primero que todas las ciudades rusas. Es decir, primero existió técnicamente Ucrania antes que Rusia. Por tanto, sería desacertado afirmar una pertenencia histórica. Quizás sea más correcto pensar que ambos países comparten su origen, aunque la historia silenciosamente dicha a boca de una estatua ignorada por la mayoría de los pasantes occidentales cerca del centro de Kiev puede librarnos de toda duda. El hombre hecho piedra que admira el panorama es el mismo que en Rusia es llamado padre de la nación, por tratarse de los primeros fundadores del llamado pueblo ruso. No obstante, haciendo honor a la verdad, esta fundación se realizó en el siglo X y no en lo que hoy es Rusia, sino, por el contrario, en la ciudad de Kiev, en donde todavía descansan los huesos de Vladimir el Grande. Además, esta última fue la capital de la así nombrada primera federación eslava llamada Rus de Kiev, en donde, entre otras cosas, introdujo por primera vez el cristianismo en su país. Hay que saber además que el resto de lo que hoy es Rusia Oriental había sido conquistada por los mongoles. Probablemente aquí el lugar en donde todo comenzó. Me encuentro en la Plaza de la Independencia. Hace 7 años, miles de personas se congregaron en este lugar para protestar. Se levantaron barricadas, se peleó contra la policía y hubo muchísimas víctimas, algunas de ellas mortales. Justo aquí a mi lado hay pues un homenaje con fotos y flores a los caídos en las protestas de 2014. Seguramente ustedes recordarán
que aquí se montaron barricadas y que era prácticamente una zona de guerra. De hecho, se hizo famosa una mujer ucraniana en televisión que aparecía ondeando la bandera venezolana precisamente aquí arriba. Sí, realmente hubo una empatía durante ese año entre los venezolanos y los ucranianos con los venezolanos. Es impresionante que naciones tan distantes, pero unidos por un motivo, puedan ser simpatizantes. Esto aquí fue una guerra campal. En Venezuela nunca llegó a esas proporciones. Precisamente por eso vemos estos recuerdos de todos estos valientes aquí. Era precisamente así como estaban las calles, una cosa increíble. Tenían estos escudos, tenían, bueno, las barricadas. Esta cosa aquí fue bastante fuerte. Pero hay que entender lo que ocurrió con Crimea. Para comprender el nacimiento de esta disputa de la forma más sencilla posible, debemos transportarnos a 1991. Cuando al disolverse la Unión Soviética, nacieron 15 países, siendo Ucrania uno de ellos. Hay que entender que Donetsk y Lugansk no son las únicas zonas del mundo cuya independencia ha sido al menos parcialmente reconocida por Rusia, pues existen casos como el de Abjasia, Osetia del Sur o Transnistria. ¿Podrían estar los rusos intentando crear unas repúblicas de facto como ocurre en Georgia con Abjasia y Osetia del Sur? ¿O como en Moldavia con Transnistria? Esa es una pregunta muy interesante y si ustedes lo creen, no olviden dejármela en los comentarios. Solamente el tiempo dirá qué ocurrirá con Donetsk y Lugansk. En 2008, tanto Ucrania como Georgia fueron invitados a formar parte de la OTAN, que grosso modo es una alianza militar entre distintos países de Occidente liderados todos por Estados Unidos. Pero en 2013 la influencia del presidente ruso persuade al presidente ucraniano Viktor Yanukovych, que rechaza un acuerdo comercial que estaba a punto de firmar con la Unión Europea ese mismo año. Por esa razón, la Unión Europea y Estados Unidos decidieron intervenir. Poco después da inicio el Euromaidán, una serie de protestas con un saldo de más de 100 bajas, cuyo culmen fue la destitución del presidente ucraniano prorruso Yanukovych. Mientras tanto, en el sur, aprovechando la situación de lo ocurrido en Kiev y tras una serie de enfrentamientos en Crimea, finalmente el 27 de febrero, hombres armados se hacen con el control del edificio presidencial y el parlamento, sustituyendo la bandera ucraniana por una rusa que hasta hoy sigue ondeando. Ucrania en realidad se divide en 3 regiones importantes, pero para que sea más práctico de entender vamos a dividirlas en 2. La zona del oeste, que es más occidental y pro-ucraniana, y la zona del este, que es sin duda alguna más prorrusa. Es por esa razón que aquí en la capital la mayoría de las personas tienen tendencias pro-europeas, no así en las zonas del este del país. Es por eso que en el peor de los escenarios podría existir una división entre esas 2 regiones mayoritariamente. Pero eso nos lo va a explicar un amigo nuestro ucraniano que además habla español y a quien vamos a estar entrevistando esta noche. Él nos va a contar de primera mano algunos detalles que muchos de nosotros desconocemos en Occidente. Pero hay que mirar el otro lado de la moneda y para eso debemos formularnos una pregunta capital. ¿Son los rusos los malos de esta historia? En los eventos bélicos no existen santos, pero es justo nombrar al grupo Azov del que no se hace demasiado eco. Se trata de una unidad militar de extrema derecha cuyos principios son presuntamente el restablecimiento de la supremacía blanca y sus ideologías son neonazis.
Según un reporte de las Naciones Unidas con fecha del 16 de febrero del 2016, este grupo militar es responsable de la tortura y asesinato de varias personas en la región de Donbass. La erradicación de estos grupos es aparentemente uno de los principales motores de la invasión rusa, pues es un problema que quizás a ojos de Putin podría degenerar en un mal mayor. En este tipo de diatribas no solo hay que analizar la acción de uno, sino la respuesta del otro. Hay que considerar un factor muy importante y son precisamente los gaseoductos, o más bien la transferencia de gas que hace Rusia hasta Occidente. Es decir, el gas que va desde Rusia a través de este país, cuyo puerto es la Unión Europea. Un tercio del PBI ruso procede de la venta del gas. Un conflicto de grandes proporciones podría mellar de manera importante y también irreversible las relaciones entre Occidente, los compradores, y los rusos, los vendedores. En un caso como ese, para poder salvaguardar su economía, los rusos se verían obligados a vender su gas a precios irrisorios. Esto que ven aquí son 50 grivna, es la moneda en circulación aquí en Ucrania. Pero ¿qué pasa? Que lamentablemente esta moneda ha sufrido una devaluación terrible y no tiene estabilidad. Por esa razón, la venta de algunos bienes, como los inmobiliarios, pueden venderse más bien en dólares o en euros. También ocurre lo mismo con automóviles o con artículos de gran valor. Y es muy importante recalcar esto porque aunque nos encontramos en Ucrania, este fenómeno de ahorrar en dólares o en monedas estables es una cosa que se ve en todos los rincones del mundo. Ese es el valor efímero que tiene el dinero. Si lo pensamos bien, esto al final no es otra cosa más que un pedazo de papel. Les voy a presentar a mi amigo Denis. Es una larga historia. Mi mejor amigo de toda la vida, el personaje secreto a quienes ya ustedes habrán visto un poco en Suiza, resulta que conoce muy bien a Denis porque él se ha hecho un viaje para acá, ¿no? ¿Qué pasa? Que Denis es ucraniano, pero es maestro de español. Que sí. Eso. Y habla ultra... Es que no usa su propio idioma. Él habla súper bien. Y yo le tengo algunas preguntas en relación al idioma ucraniano. Bueno, estábamos hablando en off, fuera de cámara, y él nos estaba contando que aquí la mayoría de la gente en Ucrania habla el ruso, ¿es correcto? En la capital, sí. En la Pero capital, sí. en las regiones hay un idioma que yo odio que se llama mezcla, ¿sabéis? Como usan las palabras mezcladas como de ruso y ucraniano y eso. Estamos hablando de lo que enseñaban en el colegio sobre la Segunda Guerra Mundial durante los años soviéticos. Y entonces, claro, enseñaban un pensum que estaba muy viciado y que no era objetivo y decían que Estados Unidos pues participa un poquito. Sí, Claro. sí. Un poco Inglaterra también, Reino Unido, sí. Un poquito, pero el Ejército Rojo. Sí. Como, Claro. O sea, el protagonista del Ejército Rojo para ustedes en la escuela. O sea, o para en ese momento Y en la escuela. cada, por ejemplo, como la generación, la generación de mis padres ahora, sí, sabe como perfectamente respecto a las batallas y años de la batalla, como por ejemplo en Petersburgo, en Kiev, en los años, todas las ciudades héroes se llaman, sí, Kiev es una ciudad héroe, Odessa es una ciudad héroe, todos héroes. Y sí, vale, ellos, yo no, pero vale, como mis padres sí saben casi toda la historia, cómo poco a poco avanzaba el ejército, sí, como con lucha, pero sin mencionar los méritos de otros países. O sea, se decía que los Estados Unidos ayudaban con algo, como, sí, pero ayudaban, no, es como a mí me decían, sí, pero ahora nosotros últimamente, vale, hemos empezado sí, a estudiar. Ver, sí. Porque yo siempre tenía una pregunta, ¿por qué después de conquistar a Berlín, sí, después de poner la bandera soviética, por qué ahora Hitler quería hacer del mundo Alemania, así como en el mapa hacer Alemania? Entonces, si él perdió, ¿por qué entonces en el mapa ahora no vemos en vez de Europa, sí, no vemos Unión Soviética? Exacto, claro. ¿Sí? Entonces, vale, o quizás una parte para Inglaterra, quizás una parte para Estados Unidos, sí, pero sí es un mérito, como nos decían, de Unión Soviética. Sí, como, ¿por qué Stalin no puso como su bandera y ahora en vez de Alemania? Claro, era la Unión sí. Soviética. Ahora, Denis, ¿me puedes decir ejemplos de diferencias entre el idioma ucraniano y el idioma ruso? Por ejemplo, yo sé decir privyet. ¿Cómo se dice privyet en ucraniano? Privyet. Privyet. Ok, se parece. Sí, es como italiano y español, es como castellano y español. O sea, si una persona que habla solamente ucraniano habla con una persona que habla solamente ruso, ¿se entienden? Algunas cosas sí, algunas no, pero en general puede ser. Es que no, en Ucrania casi no hay personas que no hablan ruso. Claro. No, que hablan solo ucraniano. Sí, en la
zona occidental, sí, en los Cárpatos. Ahí sí, ahí la gente, no sé, desde la niñez, todos entre sí mismos hablan ucraniano y odian. Por ejemplo, si tú vienes como turista y pides, no sé, un hot dog, por ejemplo, en ruso, te rechazan o hacen, no sé, de mala calidad, algo así. Entonces ellos odian a la gente que habla ruso. Claro. Hasta si tú eres ucraniano, no importa, sí. Por eso, cuando venimos a la parte de los Cárpatos, sí, nosotros sabemos que ahí Hay que hablar ucraniano. sí, y solo ahí lo practicamos. En la parte de los Cárpatos hace falta hablar ucraniano y es como normal y los respetamos. No piensan que son tontos ni... No, nada de eso, no. Y nosotros hasta tenemos envidia, no sé, me gusta su forma de hablar, no sé, es como, no sé, los respetamos todo bien por eso y todos sabemos que hace falta. Pero cuando viene algún ruso, turista ruso, sí, él no sabe, él viaja por Kiev, por ejemplo, oye el idioma ruso, piensa que todo bien, sí, luego decide viajar a los Cárpatos y ahí choca con muchos problemas. Claro. Sí, entonces hasta no sé, no lo matan, pero usa máximo de sus posibilidades para, no sé, hacerle daño. Claro, entiendo. Entonces yo digo, как дела? Як справи? Як справи? No se parecen nada. No, hay algunas cosas que claro que no parecen. Хорошо. Sí. Dobre. Dobre. Como dobre dan en Eslovaquia. Dobre dan. Hay idiomas, por ejemplo, polaco, ucraniano, ruso, eslovaco, checo, sí. Entre sí mismos todos... Sí, se parecen. O sea, el serbio, por ejemplo, y el croata son idiomas que son idénticos y dicen dober dan, otros dicen dobri dan. Son de Balcanes, sí. Y, ¿sabes? Cuando yo escucho, por ejemplo, el idioma polaco, a mí parece que es como tortura entre ruso y ucraniano, como algunas palabras, y eso suena tan ridículo, como tan divertido, así que... No, ellos para decir hola dicen cześć, ¿Ah? en polaco, cześć, pero y después gracias es dziękuję. Sí, ¿cómo se dice gracias en ucraniano? Дякую. Dziękuję. Y en polaco dziękuję. Dziękuję. Sí, es como, me imagino que es como portugués para nosotros. Sí. Que cuando escuchamos portugués, para nosotros es como un poco chistoso, ¿no? Sí. Salvando las bellezas del portugués. Exacto. Pero sí, es como un español que puede ser más jocoso para ciertas personas. En Chequia, por ejemplo, también, cuando hay palabras, por ejemplo, que significan, no sé, una palabra en ucraniano significa algo, en checa, por ejemplo, es como baño, así como... y dice, quiero cruzar la calle, pero dice que yo voy al baño, como sí, como... Y, entonces, ¿tú crees que lo que pasa ahora, esta diferencia y este problema que hay con Rusia, es porque hay ucranianos que se sienten rusos? No hay ucranianos que ni siquiera en Crimea o que pasan en el Donbass, en Crimea. Sí, la gente de ahí. Yo recuerdo la historia que antes, en los años después de la guerra, Rusia enviaba a los criminales, ¿vale? Las gentes de cárcel, de prisión. Sí, a los prisioneros. Para ahí empezaron a formar minas, pero había muchas minas que funcionaban bien y mucha gente, esos como los de cárcel, ¿sí? Sí, los prisioneros. Prisioneros, sí. Los enviaban a esa parte, poblaban a Donbass y Lugansk, esas como regiones, para que hagan esos trabajos y formaron familias. Todos provienen de Rusia y ahí nadie habla ucraniano. Nadie habla, y ni hablaba, ni quería hablar. Claro, en Donbass. Sí. Y en Donbass, cuando yo visitaba, cuando había un como tiempo pacífico, hace 10 años, hace 15, mis abuelos son de ahí, de verdad. Y era seguro, hace 10 años. Todo empezó... ¿Cuándo empezó esta revolución? Sí, en 2013 o algo 14, sí. Antes de la caída de la Unión Europea. ¿De la Unión Soviética? Sí. Era una zona muy próspera, sí, como próspera, sí, donde la gente vivía bastante bien. Mi abuelo era minero también, él ganaba bastante, vale, según los... el estándar de aquella época. Sí, como ahora ganar somos 5 salarios, en medio lleva dinero. Y la gente vivía bien, como, vale, hasta en campos. Pero en los años 90, después, todo empezó a convertirse en ruinas, como... las minas no funcionaban más, como estaban de manera, no sé, la gente empezaba a beber, claro. Muchos empezaron los jóvenes como querían, siempre salían, solo quedaban los más... los menos trabajadores, digamos. Sí, entonces, claro. Y poco a poco, yo venía a casa de mi abuela cada 4 años.
Y cada vez yo veía, hasta tenía amigas de mi infancia que seguían viviendo y cada vez Era no peor. sé, me daba así. Claro. Y mi mamá siempre me decía que cuando yo soy una persona a veces caprichosa, era, y como siempre decía, no me gusta eso, como mi mamá cada vez que comprendía que yo estoy un poco presumido, ¿sí? Como, Sí. Altanero, presumido. siempre me como, ajá, está así como, y me enviaba a la casa Donbass. y como, y no me gusta eso, y yo venía como, mamá, me encanta, yo soy feliz que vivo aquí, que sí, que yo admiraba cada, no sé, como, toda la comida, sí, entonces, pero de verdad, vale, yo veía, no sé, esos horrores. Entonces, justo antes de la guerra, esa era, yo no sé por qué, pero me parece que han elegido esa zona porque es una buena zona para hacer batallas, porque todo está arruinado, hay edificios abandonados, como no sé, en Pripyat, ¿sí? Como ahí. En Pripyat, Y ya. perfecta zona para, y ahí hay solo gente mayor, como mi abuela sigue viviendo, podrías imaginar, mi abuela ahora vive en la zona de un punto caliente, como, ¿sí? Sí, claro. A veces le pueden, como por ejemplo, estar en casa y hay, no sé cómo se llama, cosa que choca con cristales, rompe cristales, ¿sí? Claro. Como tiros, ¿sí? Entonces, sí. Durante todo ese periodo, desde 2013, ¿sí? Ok. Vale, no tocaba a la gente que vivía, entonces intentaban hacer sus batallas como Claro. independiente, pero podéis imaginar que difícil es vivir. ¿Cuál fue la pregunta? Tú me hiciste. Que la gente... ¿La gente se sienten ucranianos o se sienten rusos? Sí, entonces los de Donbass, sí, seguro que son rusos. Y por eso... Son rusos, no es que se sienten, es que son. Sí, son rusos. No, tenían un pasaporte ucraniano, de verdad. Claro. Porque era una parte, o eso, no sé cómo. Sí, hablarlo ahí. pero étnicamente son rusos. Étnicamente que sí. Claro. En este caso, Putin tiene razón. Como quería... Declaraciones importantes. ¿Te gusta el fútbol? La verdad no, pero Vale. entiendo. Vale. Entonces yo soy hincha de Dinamo de Kiev es como mi equipo favorito, claro, ucraniano, sí. Y él era a Spartak. Spartak era el equipo de Rusia. Nosotros no peleábamos, pero yo recuerdo que entonces él a favor del equipo de Moscú. Entonces, Oh, claro. Es como que tú seas, no sé, de la Vinotinto, vivas en Venezuela y apoyes otro un que le vaya a equipo de Colombia. Brasil o de Colombia, claro. Por eso lo que está pasando de verdad, sí. Yo respecto a la Crimea no sé, porque también puede tener esa historia igual. Claro. Algunos me dijeron que en los años 50, después de la guerra, Sí. Brezhnev, quien era como presidente de la Unión Soviética, regaló a Ucrania esa zona. No sé cómo, para qué, entonces. Claro, sí. claro. Pero cuando yo estaba yo descansaba bastante en Crimea cuando era niño, ahí no veía ni una persona hablando ucraniano. Lo que está pasando en otra parte, tenemos, como sabéis, vamos a decir 3 partes de Ucrania. Una es de este, donde Donbass, donde hay guerra, sí, y ahí ni una persona ni entiende ucraniano, sí. Mi abuelo siempre decía, como veía en la tele como esa información, y leía, después decía, просимо вибачити за технічні неув'язки. Y se reía, como, porque no entendía nada, ¿sí? Claro. ¿Sí? Entonces, esta zona, y donde la gente se considera ruso, ¿sí? ¿Está claro? Ajá, sí. Otra parte sin tomar parte de Cárpatos, sin la Ajá. parte oeste, ¿sí? Sí. Siempre confundo. No, sí. Ujú. Entonces, la parte occidental, oeste, ¿sí? Sí. En otra zona vale menos esa. La parte central, vamos a decir, ¿sí? Sí. Toda la gente habla 2 idiomas. Como aquí en Kiev. Sí. Y depende de la zona, pero por ejemplo en Kiev se habla ruso en la mayoría de la parte. En otras zonas, sobre todo en los pueblos, se habla esa mezcla, eso Eso que idioma no te gusta. horrible. Sí. En otras también habla ruso, pero la gente educada sabe hablar 2 idiomas, sabe cómo distinguir, sí, pero Claro. lo que pasa que en los pueblos, como no sé, todo el mundo, lo que pasa que en los pequeños pueblos donde la gente casi no estudia, sí, no pueden estudiar, pero hablan esa mezcla, pero si les preguntamos cómo se consideran ellos, ucranianos, como nada de eso, ninguno se considera ruso. Por eso toda Ucrania menos parte de este, sí, se considera ucranianos. Y la parte de oeste no solo consideran ucranianos, sino, no sé, son muy patriotas en la sangre. Por ejemplo, hasta este año, 2013, no había ninguna... Por ejemplo, si preguntamos a la gente ucraniana qué piensa sobre Rusia, pues también para mí, como, ¿qué piensas?
me da igual, país de vecino. Claro, como Moldavia. Yo viajaba a Rusia, tengo amigos en Petersburgo. Claro. Sí, es como... Vale, a veces me parecían que un poco más brutos, pero como en general, como por ejemplo beben más, son más como groseros. Claro, no bruto en un sentido de tonto, sino en España se dice bruto a una persona que es tosca. Okay, no se está refiriendo a alguien que es tonto, sino a alguien que es tosco. Groseros, como. Sí. Groseros. Sí. Estoy frente a un T-64BV. Este tanque fue capturado en 2014 precisamente en la región de Donetsk, donde hoy hay problemas. ¿Cómo se ve un tanque de guerra moderno? Pues vamos a verlo, vamos a explorarlo un poco y vamos a ver qué características posee. Vamos a pasar un poco por encima. Fíjense que hay montones de detalles. Hay pues aquí un montón de cubiertas. Obviamente esto está soldado para que la gente no se vaya a meter dentro. Este es el sitio en donde se pone la ametralladora del artillero. Como ven, es difícil caminar encima porque tiene muchísimas. La gente ha escrito varias cosas. Además allí hay un montón de detallitos. Aquí además tienen las luces. Aquí hay más luces y este es el cañón. Pueden ver más o menos el diámetro si pongo mi mano encima. Antiguamente el artillero tenía que estar del lado de afuera y disparaba del lado de afuera, y entonces eso lo hacía un objetivo para los francotiradores. Pero hoy en día tiene una pequeña ventanita allí, la pueden observar, que es además antibalas. Entonces él puede disparar con total protección desde el interior. Aquí además pueden ver los detalles de las orugas, ¿no? Muchas veces esto es lo que se intenta destruir porque es mucho más fácil atacar el sistema de movimiento que intentar destruir la estructura en sí misma, ¿no? Con estas máquinas de guerra detrás de mí, les agradezco por haber visto este video. No olviden suscribirse y activar esa campanita, además de darle like, porque nos ayuda muchísimo a continuar haciendo videos como este. Tampoco olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son @lavidadm y @mariemily_para mi esposa. Desde Kiev me despido y les deseo todo lo mejor.